Hola, hoy hablaremos sobre las características de los reglamentos. Si vamos en primer lugar a nuestra clásica pirámide de Kelsen, este gráfico ha sido elaborado sobre la base del artículo 5 del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, el clásico tubo LEPAG 27444, donde se reconocen las fuentes del procedimiento administrativo. Y es ilustrativo porque allí podemos encontrar, digamos, el rango de cada una de estas fuentes, ¿no?, del ordenamiento jurídico administrativo, como la Constitución se encuentra en este primer lugar, en segundo lugar las normas con rango de ley, ¿no?, la ley formal y otras normas con rango de ley, y a continuación vemos los reglamentos, ¿de acuerdo? En tercer lugar. Entonces, dos observaciones de este gráfico. La primera es que los reglamentos ocupan una posición subordinada, una posición jerárquicamente inferior a las normas con rango de ley. Y en segundo lugar, que dentro del propio bloque de normas reglamentarias encontramos distintos tipos de reglamentos que se relacionan entre sí también, a su vez, por el principio de jerarquía, ¿no? Los reglamentos de alcance nacional, los reglamentos de alcance más bien de carácter sectorial en el bloque amarillo, y los reglamentos subordinados a los otros anteriores o normas más bien de carácter interno de las propias entidades públicas, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a las características de la potestad reglamentaria, que desarrollaremos esencialmente cuatro. La primera es el anclaje constitucional, ¿no? La potestad reglamentaria es originaria, no se deriva de una ley, ¿de acuerdo? Se encuentra reconocida en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 118, numeral 8 de la Constitución, que señala que corresponde al presidente de la República ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas, y dentro de tales límites dictar decretos y resoluciones. En segundo lugar, tenemos la naturaleza normativa de la ley, del reglamento, es decir, tiene características de una norma jurídica, es decir, es abstracta y de carácter general, objetiva e impersonal, y una vez publicadas obligan a los tres poderes del Estado y a las entidades públicas de los tres niveles de gobierno. Es decir, ni siquiera la propia administración pública o ni siquiera la propia entidad que emitió la norma reglamentaria está facultada para poder inaplicar dicha norma reglamentaria. Solamente podría llevarlo a cabo el juez, ¿no? El juez, a través del control difuso de constitucionalidad para un caso concreto, cuando considere que el reglamento es incompatible con la Constitución o con la ley, o a través de la acción popular, cuando el juez declara la ilegalidad, ¿no?, a través de una sentencia, declara la ilegalidad del reglamento. En tercer lugar, una de las características centrales del reglamento y de la potestad reglamentaria es esta subordinación a la ley que ya mencionábamos inicialmente. Esta subordinación a la ley se deriva de la supremacía jerárquica de la ley respecto al reglamento y tiene cuatro manifestaciones. La primera es una manifestación formal, es decir, la posición de la ley en el sistema de fuentes del derecho respecto al reglamento, como ya hemos visto, es jerárquicamente superior. En segundo lugar, tiene una manifestación sustantiva, material, es decir, los contenidos de los reglamentos no podrían desnaturalizar ni contravenir normas con rango de ley. En tercer lugar, tenemos la objetividad, ¿no?, que esta es una supremacía objetiva, es decir, tenemos que hay materias que la propia Constitución reserva al legislador. ¿Y esto qué quiere decir? Que por muy originaria que sea la potestad reglamentaria, el Poder Ejecutivo, ¿no?, o todos aquellos que tienen facultades reglamentarias en la administración pública, no podrían establecer reglas a través de reglamentos sobre materias que estén reservadas a la ley, salvo que la ley expresamente los faculte a hacerlo. Por ejemplo, la atribución de potestad sancionadora, ¿no?, o determinar cuáles son las infracciones y cuáles son las sanciones, cuáles son aquellas conductas prohibidas por las cuales la administración pública va a perseguir y sancionar a los administrados. Esas son materias que solamente pueden ser establecidas por normas con rango de ley. La administración pública podrá intervenir como colaboradora para desarrollarla a través de normas reglamentarias y siempre y cuando el propio legislador lo haya autorizado de esa manera. Bien, en cuarto lugar tenemos esta suerte de facultad directiva. ¿Esto qué quiere decir? Que la ley o la norma con rango de ley indica el camino que va a seguir el reglamento, un poco que condiciona el ámbito del reglamento, determina cuáles son los hitos del reglamento,
¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué significa? Vamos a verlo en un ejemplo concreto. Si vamos al decreto legislativo 1469, que es la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, ¿no?, que ha sido publicada el 24 de febrero del 2020, y si echamos un vistazo al artículo 36 específicamente, podemos ver que el legislador, el decreto, en este caso es que sea el Poder Ejecutivo, el legislador, lo que hace es determinar cuáles van a ser los reglamentos que se van a convertir en normas técnicas nacionales de cumplimiento obligatorio, como son el Reglamento Nacional de Edificaciones, el Código de Estandarización de Partes y Componentes de la Edificación y el Reglamento Especial de Habilitación Urbana y Edificación. ¿Esto qué quiere decir? Que el propio legislador está señalando que solo estas normas reglamentarias y nada más que estas normas reglamentarias podrían establecer este tipo de normas técnicas. Y además, ¿qué quiere decir? Da un mensaje claro y contundente a las regiones y a las municipalidades, cuando señalen en su última oración que éstas deben guardar concordancia con la regulación establecida en estas normas técnicas nacionales y, de ser el caso, adecuarse a las mismas. ¿De acuerdo? Entonces señala cuáles son los hitos, dirige. Y no solamente eso, sino que, por ejemplo, si vemos en el literal A, ¿no?, el Reglamento Nacional de Edificaciones, no solamente señala qué cosas que lo que va a establecer este reglamento, sino que además señala que se tiene que aprobar por decreto supremo, y además señala, si ustedes lo revisan el artículo, que será el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de la entidad pública competente para poder aprobarlo. Y si hubieran algunas modificaciones a estas normas técnicas, él faculta expresamente a este ministerio a poder efectuar estas modificaciones a través de una resolución ministerial. Eso es bien interesante porque aquí, pues, la subordinación a la ley implica que el Poder Ejecutivo, ¿quién puede desarrollarlo del Poder Ejecutivo? ¿Bajo qué tipo de norma reglamentaria? Y cuáles serían los parámetros. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que implica la subordinación a la ley. Ahora, finalmente, en relación a este punto, señalar que la Constitución, si bien es cierto, establece un 118.8 otorgando al Poder Ejecutivo una potestad reglamentaria originaria, pero no establece ningún tipo de reserva de algún tipo de materia al reglamento. Es decir, no hay una reserva reglamentaria expresa como si encontramos respecto de la ley. Por ejemplo, el desarrollo de todo lo concerniente a recursos naturales, existe una reserva clara para que el legislador lo desarrolle. Todo lo que tiene que ver con la carrera pública, ¿no?, también el artículo 40 de la Constitución señala expresamente que por reserva de ley se reserva al legislador la facultad de poder desarrollarla. Entonces, ¿esto qué significa para efectos de lo que estoy señalando? Que salvo el reglamento del Congreso no encontramos en la Constitución ninguna materia específicamente reservada al poder reglamentario. En cuarto lugar, tenemos la discrecionalidad en su contenido. Y aquí es interesante poder, digamos, conversarlo de esta forma de manera conjunta con la anterior característica, con la subordinación a la ley, porque lo que va a ser la tercera característica es definir los hitos, es decir, la línea demarcatoria, la línea de demarcación del reglamento. ¿Cuáles son, digamos, los parámetros de este reglamento? Pero, sin embargo, dentro de esos parámetros, ¿no?, dentro de esos parámetros establecidos por la ley, la administración pública cuenta con flexibilidad para poder desarrollar dichos contenidos. Si esto lo llevamos, por ejemplo, al decreto legislativo 1465, que señala, digamos, el 2.2, bueno, habla de la continuidad en el servicio educativo en el marco de la pandemia, ¿no? Un poco lo que ha venido anunciando el presidente de la República y su ministro de Educación, que se va a autorizar, digamos, la compra de tablets, ¿no?, para poder colocar contenidos educativos para los niños que no tienen acceso a internet o a computadoras, ¿no? Entonces, precisamente por eso dice, autorícese. El 2.2. Autoriza al Ministro de Educación, a través de la Unidad Ejecutora 120, a efectuar la adquisición de dispositivos informáticos para que sean entregados a las instituciones educativas públicas focalizadas, es decir, a ciertas instituciones educativas, no a todas, así como la contratación de servicios de Internet, con la finalidad que sean usados para implementar el servicio de educación no presencial o remoto. Entonces, si esto lo vemos, si esto lo miramos de forma conjunta con las disposiciones complementarias, donde se establece, digamos, donde se establecen las indicaciones para los reglamentos, echemos un vistazo a la primera disposición complementaria,
y a la tercera, ¿no? La primera habla que mediante un decreto supremo a propuesta del Ministerio de Educación y con el refrendo del Ministerio de Economía y Finanzas se aprueban los criterios para la focalización de las personas beneficiarias. Es decir, lo que dice esta disposición complementaria final es, en la medida de que se trata de comprar tablets, ¿no? Para una finalidad pública educativa, entonces intervienen, son competentes tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Por qué? Porque él determina qué se compra y qué contenidos va a tener lo que se compra, y el Ministerio de Economía y Finanzas va a tener que desembolsar el dinero para pagar estas compras, ¿no? Entonces, precisamente por eso es que estamos hablando de un decreto supremo y establece un poco cuáles son las líneas, un plazo, ¿no? Los criterios para la focalización de las personas beneficiarias. Entonces, delimita cuáles van a ser los hitos de este reglamento, ¿no? Si vemos la tercera, fíjense, aquí solamente participa el Ministerio de Educación y señala que a través de una resolución ministerial puede emitir las disposiciones complementarias necesarias para la implementación de lo establecido en el presente decreto legislativo. Entonces aquí lo que vemos es que como ya no hay un tema económico de por medio, sino un poco desarrollar la parte pedagógica o la parte educativa propiamente dicha, es que el legislador autoriza al Ministerio de Educación, ¿no?, a emitir normas reglamentarias a través de resoluciones ministeriales para complementar lo establecido en este decreto legislativo. Entonces, si se dan cuenta, pues están los hitos, que es la subordinación, ¿no?, las líneas generales, y el contenido, que viene a reflejar la flexibilidad, ¿no?, en el desarrollo, o la discrecionalidad en el desarrollo de sus contenidos por parte de la administración pública. Entonces, siendo el reglamento, teniendo estas características, teniendo una fuerza normativa y sobre todo encontrándose subordinada a la ley, ¿cómo controlamos que esto se cumpla? El propio ordenamiento jurídico nos da algunas salidas, ¿no? Específicamente a través de dos procesos, un proceso judicial y un procedimiento. El primero, el proceso judicial por excelencia, ¿no?, de control de constitucionalidad y de legalidad de las normas reglamentarias, es la acción popular, que se encuentra prevista en el artículo 200, numeral 5 de la propia Constitución, que señala que la acción popular procede por infracción de la Constitución y de la ley contra reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emane. ¿De acuerdo? Entonces ese es un primer mecanismo de control. El segundo mecanismo de control de legalidad de los reglamentos ha sido un poco más controversial y al mismo tiempo muy interesante. ¿Por qué? Porque se trata del procedimiento de eliminación de barreras burocráticas cuya competencia se encuentra a cargo del INDECOPI. Entonces, ¿en qué consiste este procedimiento? Si echamos un somero vistazo, vemos 3 artículos centrales del Decreto Legislativo 1256 que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, vamos a encontrar primero que tiene como finalidad, ¿no?, el procedimiento, supervisar el cumplimiento del marco legal que protege los derechos a la libre iniciativa privada y la libertad de empresa. Entonces, digamos, esa es la finalidad pública, salvaguardar el ejercicio de libre iniciativa privada y la libertad de empresa, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? O mejor dicho, ¿cómo se salvaguarda? Mediante la prevención o la eliminación de barreras burocráticas ilegales y o carentes de razonabilidad. ¿Esto qué significa? Que cuando hay autoridades administrativas que establecen requisitos, condiciones, tasas, que es un poco lo que señala el artículo 3, ¿no?, cuando define qué cosa es barrera burocrática, habla pues de exigencia, requisito, limitación, prohibición, cobro que afecte, ¿no?, a los agentes económicos, que pueda afectarlos y que, digamos, no tengan un sustento legal, ¿ya? Que, digamos, por ejemplo, que la municipalidad se invente nuevos requisitos que no estaban establecidos en una norma previamente, ¿de acuerdo? Ya sea por una ordenanza o ya sea por una resolución, ya sea por cualquier manifestación de su actividad, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería una barrera burocrática, cuando es ilegal, cuando no hay fundamento para establecerla, no hay fundamento normativo previo, o cuando es irracional, ¿de acuerdo? Que es, digamos, un poco medir la proporcionalidad de la medida. Pero, digamos, para el tema que nos convoca, ¿qué es lo más importante? Es que si el INDECOPI encontrase que un requisito, una condición, digamos que una barrera burocrática, ojo, que per se no son negativas o no son condenables por el ordenamiento jurídico, sino que lo serán en la medida que sean ilegales o irracionales, ¿de acuerdo?
Entonces, si el Indecopi encontrase una barrera burocrática ilegal, la norma lo faculta a poder inaplicarlo con carácter general. ¿De acuerdo? Inaplicar esa norma en la práctica como expulsarla del ordenamiento jurídico, pero digamos sin hacerlo formalmente, ¿no? Repito, le faculta a poder inaplicar dicha norma con efectos generales. ¿De acuerdo? Entonces, lo interesante aquí es que muchas de estas barreras burocráticas ilegales o irracionales se imponen por normas, a través de ordenanzas municipales u ordenanzas regionales, bueno, más seguido por ordenanzas municipales, es decir, normas que el artículo 200, numeral 2, califica como normas con rango de ley. Entonces, ¿de qué estamos hablando o cuál es el sustento constitucional de este control de legalidad, ¿no? de normas con rango de ley, las ordenanzas respecto de otras leyes, ¿no? O sea, la conformidad de ordenanzas respecto de leyes? Y aquí lo interesante, y con esto voy terminando, es lo que ha venido señalando el Tribunal Constitucional respecto a este procedimiento, ¿no? Que aquí el control, digamos, hay dos fundamentos centrales para este tipo de control. El primero, el Estado es unitario y descentralizado. ¿Y esto qué significa? Que si bien es cierto, las regiones y los municipios tienen autonomía política, autonomía funcional, eso no significa que desconozcan el ordenamiento jurídico nacional, ¿de acuerdo? Sino que adecuen, que complementen, que todo el ordenamiento jurídico que ellos puedan emitir o crear para sus respectivas circunscripciones se, digamos, dialogue, esté en consonancia con el ordenamiento jurídico a nivel nacional de gobierno. Y en segundo lugar, lo que dice el Tribunal Constitucional es que esta es una suerte de test de competencia, no de jerarquía. Es decir, el nivel nacional de gobierno tiene ciertas competencias para emitir ciertas normas que las ordenanzas o el nivel regional de gobierno no podría contravenir. Entonces, en la práctica, lo que hace el Indecopi es un test de competencia o es un control de legalidad a través de un test de competencia. ¿De acuerdo? Y precisamente por eso vemos en este ejemplo que se encuentra en pantalla, la resolución 0370, que lo que hace el Indecopi es declarar barreras burocráticas ilegales, ¿no? De unos requisitos, unos 15 requisitos en la tramitación de procedimientos establecidos en el TUPA, ¿no? De la municipalidad, impuestos por la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua, digamos, contraviniendo la ley, el texto único ordenado de la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, ¿no? Que, como hemos visto en un ejemplo anterior, esto constituiría una competencia del nivel nacional de gobierno. Entonces tenemos una ley del nivel nacional que está siendo contravenida por una ordenanza para imponiendo barreras burocráticas. Entonces, para eso estaría previsto este procedimiento, que es una manifestación del control de legalidad que provee nuestro ordenamiento jurídico. Y con esto habríamos terminado lo previsto para el presente video. Muchas gracias, nos vemos en una siguiente oportunidad.